Vemos el libro 1 Corintios, capítulo 11, versículo 성경 31. 고린도전서 11장 31절 보겠습니다. Capítulo 11, versículo 31, leamos juntos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El título de esta clase, capítulo 52, es Terminando el curso. Ya es la hora de acabar el curso. Cuando miré el libro de las tareas, vi que estaba escrito capítulo 52, terminando el curso, y que nos salió mucho otro contenido relacionado. Parece que no se han añadido otros contenidos porque ya es la hora de terminar y despedirse. Puede que pase esta hora así, pero en el momento de acabar el curso es el momento muy importante para los profesores y para reflexionar sobre sí mismo. Un curso se acaba, un año escolar se acaba, o siempre que se acaba una cosa, evaluación y arrepentimiento siguen detrás. Siempre que hagamos el retiro de los profesores, el seminario bíblico o cualquier cosa, habría evaluación y arrepentimiento. Al empezar un día, hago un plan, orando, arrodillándome. Por otro lado, lo termino orando con evaluación y arrepentimiento en el donde me tumbo o me arrodillo. Por lo tanto, es necesario que nos evaluemos y nos arrepintamos cuando terminemos este año. Parece que la iglesia de Corinto no reflexionó sobre sí mismo arrepintiéndose. Por esa razón, se repetían los errores y trajeron el pecado, y por último, había muchos fieles que se murieron porque causaron la ira de Dios. Por este motivo, parece que Pablo escribió, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, en la carta para la iglesia de Corinto como sus lamentaciones. Puede ser que no sea muy agradable o sea una pereza, pero los más importantes y necesarios como la evaluación y arrepentimiento son los contenidos que quiero transmitir a vosotros hoy. En algún libro dice que este es muy poco para la persona que reflexiona sobre sí mismo y se arrepiente frecuentemente. ¿A qué se refiere este? La persona que reflexiona sobre sí mismo y se arrepiente frecuentemente tiene poco arrepentimiento, poco error. La contestación es el arrepentimiento. Si no quiere arrepentirse tanto, hay que examinarse a sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que examinarnos a nosotros mismos y que arrepentirnos? Quiero hablar de tres cosas en esta clase. Primero, uno más importante que tiene que reflexionar el profesor en su clase, lo pienso yo también. ¿Por cuánto he preparado para esta clase y cómo la he dirigido confidentemente? Pienso que esta parte es el primer título sobre qué tenemos que reflexionar. Vemos el libro Pedro capítulo 1. De 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La primera parte del versículo 12 leamos juntos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. El siguiente leo yo. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como los profetas investigaron y anhelaron mirar el Cristo, la salvación derivada de Cristo, apóstol Pablo dijo que sirvieron al pueblo. Los profetas sirvieron al pueblo. ¿Con qué método los sirvieron? Estudiaron, examinaron y meditaron la Biblia. Por fin, puede que sirva a cada uno distintamente conforme a su posición. En el libro de Primeras Crónicas vemos cómo los levitas sirvieron a Dios. Hay varios métodos de servir que aprendemos siempre en la enseñanza para los profesores, como hacer las cosas en sartén, meter y sacar los utensilios por cuenta o poner los panes de la proposición por orden cada día de reposo. Y luego Dios mostró que los levitas tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová en el libro de Segunda Crónicas. Se dice que los levitas tenían buena inteligencia en el servicio de Dios, pero de hecho las que tenían ellos fueron hacer las cosas en sartén, meter y sacar los utensilios por cuenta o poner los panes de la proposición por orden cada día de reposo. Al tener buena inteligencia en el trabajo que se encargó cada uno de los levitas, Dios reconocía que la tenían en el servicio de Jehová. Hemos hablado que íbamos a tener buena inteligencia en el servicio de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo puede hacer el profesor? Para tenerla, lo mejor es que los profesores tienen que hacer que los niños investiguen, examinen la palabra de Dios para que entiendan. Es decir, parece que hacer la clase fielmente es el mejor trabajo de servir a Dios. Por eso está escrito que los profetas también meditaron la palabra de Dios. La examinaron, investigaron con detalle y la transmitieron. Soy un profesor que tengo el mismo papel como los profetas y me pregunto, ¿cuán fiel soy yo a preparar la clase? Entramos en este tema de una manera concreta. Primero, ¿alguna vez no asistía o llegaba tarde a la clase? Es fatal porque la clase llega a arruinarse, ¿no? Últimamente se dice que los miembros de la Asamblea Nacional no asistían al Parlamento y llega a arruinarse. Si no la asiste el profesor, es más fatal. Es raro que diga la proporción de mi asistencia, la proporción de mi asistencia. ¿Cómo era la proporción de mi participación en la clase dominical? Si no ha ido una vez o dos veces a la clase entre 52 semanas, hay que reflexionar sobre sí mismo. Sin embargo, si no ha ido a la clase 3, 4 o 5 veces, tanto más que 1 o 2 veces, los profesores tienen que darse cuenta de que es un gran problema. Por lo tanto, pienso que es bueno que reflexiono sobre mí mismo cuidadosamente. ¿Cuántas veces no he asistido a la clase hasta ahora? ¿Cuántas veces he llegado tarde a la clase? Segundo, también hay que reflexionar sobre cuán fiel era preparar la clase, aunque no faltaba ninguna clase. He asistido a la clase ciertamente después de leer todos los capítulos bíblicos que han salido en el libro de las tareas. Normalmente salen algunos capítulos relacionados con la Biblia en el libro de las tareas. Estoy seguro de que los habéis meditado antes de ir a la clase. Si habéis leído solamente las tareas sin leer los capítulos bíblicos, también tenéis que reflexionar sobre vosotros mismos.
그뿐 아니라 ¿Cuántos versículos que salen en el libro de las tareas han recitado los profesores? ¿O cuando recitamos los versículos todos los domingos, no hacéis trampas inclinando la cabeza hacia abajo por no haberlos memorizado mientras que mandáis a los niños que los reciten? Además, ¿cuán fiel erais a preparar planes del estudio de vuestras clases y habéis hecho y utilizado bien los materiales complementarios relacionados con la clase como materiales audiovisuales u otros tipos de materiales? 어떻게 전달될까 그런 생각도 좀 해봅니다. 또한 수업에 빠진 아이들에게 연락을 했습니다. Por otro lado, no digo que está mal, pero si alguien ha hecho sus clases durante 52 semanas solo con las palabras, ¿cómo se transmite su mensaje con esmero? También, que si habéis contactado con los niños que no han venido a la clase, contactáis con ellos por lo menos una vez a la semana, ¿no? Es necesario que os reflexionéis sobre que si habéis llamado a los niños que no han venido, ¿cómo habéis transmitido el contenido de la última clase o no lo habéis hecho? También hay que reflexionar que si habéis llamado a sus padres. En un estudio se dice que la influencia de los profesores de la escuela dominical a los niños no llega más del 10% de la de los padres. Si lo entiende mal, puede pensar, entonces, ¿qué hacen los profesores? Pero para entenderlo bien, hay que pensar que es importante que los profesores y los padres los eduquen uniéndose. Por lo tanto, una de las misiones de los profesores es convencer a los padres de su papel dándoles la información de sus hijos para que puedan educarlos bien. En ese sentido, es una cosa que tenemos que pensar que si sabemos el nombre de sus padres, si los hemos llamado a menudo o si hemos hablado reuniéndonos. También parece que es una condición importante de la clase cómo dar y recibir la carta con los niños o haberles expresado su amor. Antes vi un programa de la tele y salió un actor y contó una historia. Era un actor muy conocido y cuenta bien una historia muy cursi. Dijo una frase él. Para mí, el escenario es el santuario. Se refiere a que el escenario donde hay cámaras es el lugar más santo para él. Parece que es una frase que sale en un libro antiguo. No sé si la dijo después de leer un libro antiguo, pero cuando vi su acción ante las cámaras, pude entender que no era una palabra vana. Él es una persona que expone todas sus cosas por el rodaje. Y cuando vi una película, contó su historia y llama a sí mismo un buen abogado. Le preguntó otro abogado, ¿por qué eres un buen abogado? ¿Y en qué se basa tu palabra? Dijo, primero, conozco bien la ley. Segundo, la utilizo bien. Tercero, doy beneficios a la persona que los necesita a través de la ley. Entonces, soy un buen abogado. Escucho a los que dijo así. Si conozco bien la Biblia y el método de aplicarla a los niños para que escuchen bien la palabra, y si puedo cambiarlos ciertamente, podré decir que soy un buen profesor. Primero, lo que tengo que reflexionar sobre nosotros mismos como profesores, cuán fiel éramos a preparar la clase. Pienso que es el primer paso necesario terminando este año. No sé si hago otro video después de volver a mi casa. Segundo, ¿cuánto se cambiaron los niños a consecuencia de mi preparación para la clase? Es decir, que sí hay un resultado. Claro que hay trampa en este sentido. No se cambian los niños en un año. Tampoco el cambio depende de mí.
함정이 있을 수 있습니다. 또한 긴 시간을 요하는 것이기 Como se 때문에 cumple 이 al 1년만으로 unirse el 평가는 어려울 Espíritu 수 Santo, 있습니다만은 la iglesia y la familia, podría haber trampas. 이 아이들이 분명히 키가 자란 만큼 얼마나 영적으로 나에게 También, 배움으로써 como se 성장했는가 necesita un largo 이런 것도 한번 좀 tiempo, 생각해 볼 no se puede 문제입니다. evaluarlos a través 디모데후서 de este 3장을 año. 보겠습니다. Pero hay que pensar de nuevo cuántos han crecido los niños espiritualmente, tanto como su altura, que ha crecido seguramente comparando con el principio 3장 del curso. 15절부터 17절입니다. Segundo Timoteo, capítulo 3, vemos juntos. 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 Capítulo 너로 3, 하여금 de 15 a 그리스도 예수 안에 17. 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 Y que 하느니라. desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 같이 암송하겠습니다. 모든 16 성경은 y 하나님의 17 감동으로 된 podéis 것으로 recitarlos, ¿no? 교훈과 책망과 Por eso vamos a 바르게 recitarlos 함과 solamente 교육하게 viendo mi cara, 유익하니 no la Biblia. 이는 하나님의 Recitemos 사람으로 juntos. 온전케 하며 Toda la 모든 선한 escritura 일을 es 행하게 inspirada por 온전케 Dios 하려 y 함이니라. útil para enseñar, 여기 para 보면 성경을 redarguir, 보는 두 para 가지 corregir, 목적이 para 나오는데 instruir 첫째는 en 구원을 justicia, 받게 하기 a 위해서 fin de que el hombre de 그리고 두 Dios sea 번째는 perfecto, 온전케 하기 위해서입니다. enteramente preparado 먼저는 para 죄인이 toda 성경을 buena obra. 통해서 구원을 받을 수 있고 그렇게 구원받은 사람이 Vemos estos 성경을 versículos, 배워나감에 따라 salen dos 결국은 propósitos 작은 de 예수님, aprender la 작은 그리스도가 Biblia. 될 수 있다는 거죠. Primero 온전케 es 되게 para 하는 게 que reciba la 성경을 salvación y 배우는 segundo 목적입니다. 그래서 es 어떤 que 목사님 sea perfecto. 말씀처럼 En primer 성경을 lugar, 가르친다는 el pecador 것은 puede 단지 recibir la 인포메이션을 salvación a través de la 전달하는 게 아니라 Biblia y a medida de que la aprende, el que recibe la salvación puede ser mini Jesús como mini Jesucristo por 저도 fin. 가끔 그 어린이집에서 수업하면서 그런 Hacer 생각을 que 자주 sea 하거든요. perfecto es el propósito de aprender la Biblia. Por eso, un pastor dijo que enseñar la Biblia no es solamente para informar algo, sino para transformar a alguien 그 y es la 30분간 enseñanza. 한 공과를 설명을 하고 나옵니다. Cuando doy una clase 그 en la 설명하고 escuela 나온 dominical, 다음에 항상 돌아볼 pienso 때 muchas veces sobre 그러고 lo que ha 보니까 내가 dicho. 성경 이야기해 주는 Me da 이 25 성경을 minutos para 가르치지는 enseñar la Biblia a los niños entre 6 y 7 años. Máximo 30 minutos. Doy la palabra explicándosela durante media hora. 역시 하나님의 Pero 말씀에 cuando 순종하면 salga 안 de la 되는 clase 게 없어. después de explicarla, 그렇게 말해놓고 muchas veces pensaba que, 적용을 안 시키고 no enseña la Biblia, 나온 sino 경우가 conté la historia de la Biblia 그냥 solo. 성경 이야기하고 Por 제가 얻은 ejemplo, 교훈 한두 가지 Naaman, 이야기하고 general del 그냥 ejército, 나오는데 과연 era 이야기만 leproso, 아이들이 pero se 변화될까? zambulló 상당히 7 veces en el 반성을 많이 Jordán 한 적이 있습니다. y su carne quedó 우리 아이들에게 limpio. 성경 이야기해 주는 것은 Cuento esta 지식 historia a los niños 증가라는 효과는 있지만 y salgo de la 그 아이가 clase 실제로 변화되는 no 데 있어서는 aplicándola a su vida 단지 그 cristiana. 말씀만 읽음으로써 변화되는 건 아닌 것 같아요. Me examinaba a mí mismo 실제로 내가 demasiado 아이들에게 1년간 올바른 porque 수업을 contaba la historia de la Biblia y después salía después de dar una o dos lecciones que aprendí a través de esta historia. Entonces me preguntaba que se podían cambiar los niños ciertamente. Aunque contar la historia de la Biblia a los niños tenga el efecto del incremento de su conocimiento, no se podrían cambiar ciertamente solo por leer la palabra. En realidad, se ha enseñado bien a los niños durante un año, no solamente tiene que aumentarse su conocimiento, sino también tienen que cambiarse ellos, aunque sea poco. 구원받은 아이가 있는지 또 구원받은 아이라면 행동이 변한 아이들 Es necesario que reflexionemos sobre cuánto se cambiaron los niños terminando este año, o que si hay un cambio visible, si han aprendido bien por lo menos el saludo, la palabra de respeto, o un niño que corría siempre ya anda, otro que pone mala cara ya se ríe, otros que disfrutaban corriendo en la clase sin orar ya empiezan a orar. Hay que chequear que sí hay niños que han recibido la salvación. Y si los hay, que sí hay niños que se han cambiado. 또 이런 것도 있을 수 있겠죠. 나는 얼마나 También hay que chequear qué visión o sueños hice que tenga este niño durante el curso de este año o qué esperanza tiene ya después de aprender en este curso.
Se dice que el profesor es una persona que siembra sueños, ¿no? Sin embargo, después de aprender durante todo el curso de este año, si su deseo interior aún queda mundano, es decir, no es para Dios. Hay que pensar en este tema más. Además, habrá otra cosa. ¿Cuántas veces elogié de los niños o cuántas veces les abracé? Como hemos aprendido en la charla con los padres, ¿viven los niños comiendo el amor que es expresado por otra manera o como un contacto físico? Reflexionando sobre este año, ¿cuándo será el momento que me queda más en memoria? No me lo suena. ¿Por qué? Porque han sido iguales todos los momentos. No es satisfactorio. Si los profesores han hecho las clases después de estudiar la Biblia y preparar la clase verdaderamente, hay que haber por lo menos unos momentos que les quedan en memoria. Y si le preguntan a los niños, responderán, este momento, o otro momento me queda más en memoria, o era más valioso. Si no sale nada desde mi boca, ni la de ellos, pues es bueno que os habléis en la clase cómo aceptar este problema. Y tercero, algo que tengo que examinar es mí mismo. Es decir, cuánto he crecido durante este año. El contenido de mi lección está mejorado y se cambiaron los niños que han aprendido desde mí. Estos pueden ser un testimonio de que he crecido yo mismo. Sin embargo, si la clase va igual como antes y los niños también, tengo que reflexionar sobre mí mismo. Si he crecido, tienen que cambiarse el contenido de mi lección y los niños. Pero si no hay ningún cambio en ellos, no hay problema en mí mismo. Por fin, hay que pensar cuánto me he cambiado, porque he hecho un año más la vida cristiana como el profesor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, leamos juntos, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo predicaba en la iglesia de Éfeso, donde era muy difícil. Había ricos, sabios, ancianos y expertos en la iglesia de Éfeso. Pero como Timoteo, un pastor joven hizo esfuerzo por dirigir la reunión, habría muchas dificultades. Puede que los ancianos ignorasen Timoteo, su palabra y su predicación porque era joven, que los ignorasen los expertos porque tenían poca experiencia, que los ricos por su dinero y los sabios por su sabiduría. Para que Timoteo fuese el líder de la iglesia de Éfeso, Pablo estuvo dando consejo cómo ser celoso. Sé buen ejemplo y celoso delante de todas las cosas con todo su corazón. Y luego cuando salga tu avance, te reconocería como el líder después de ver tu fruto. Por lo tanto, en algún libro se dice que la única manera de ser líder es tener la actitud del líder. Si nace un salvo, una persona que se cambia y aparece la obra de Dios a través de este líder, nadie puede ignorarlo. Aunque Moody era un zapatero, Dios mostró su obra a través de él. Todo el mundo lo respetó. Aunque Spurgeon era una persona que no pudo terminar el curso ordinario, nadie pudo negarlo porque su predicación era sobresaliente. Por fin se destacaron ellos porque no fueron reconocidos por el hombre, sino por Dios. También no tenemos que verificar nuestra edad, conocimiento mundano ni experiencia, sino verificar que somos los profesores con la influencia espiritual para los que Dios designó.
Para que seamos así, tiene que revelarse nuestro avance. Por eso, ¿cuántas veces he leído la Biblia durante este año? Hay que pensar que si la he leído una vez, 2 veces entero o ni una vez. Normalmente leemos el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento 3 veces, ¿no? Si gente lee la Biblia según la tabla puesta en el folleto de la noticia, nos hablamos los profesores que la leamos más veces. Digo, quiero leer el Antiguo Testamento 2 veces, el Nuevo Testamento 3 veces, entonces 5 veces entero la Biblia. Si no lo puedo cumplir, tengo que leer el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo 3 veces según el folleto. Sin embargo, hay que pensar que si tengo la tabla de leer la Biblia o de qué color está marcada la tabla, la oración es igual. Si digo la misma frase o hago el mismo tipo de la oración, lo llamamos el contestador automático, ¿no? ¿Cómo he participado en la reunión o no oraba con la misma frase todo el rato? Alguien no va a la reunión de distrito ni la de jóvenes tomando por pretexto el profesor, pero hay que participar en la reunión sin falta, menos un caso inevitable. ¿Cómo se cambiaron el uso de mi palabra en mi comportamiento? ¿O aún me siento alegre y triste, deseando las cosas mundanas? ¿Me estoy riendo o llorando? ¿O estoy viendo un lugar más alto porque el ángulo de mis ojos ha subido más este año? Si se hubiera hecho más bajo mi cabeza y visto las cosas de la tierra, sería un regreso. Por otro lado, si se hubiera hecho más alto amando más a Dios y a la casa de Jehová y deseando ir al cielo cuanto antes posible, sería uno de los progresos. También hay alguien que ha recibido la salvación, que es un gran fruto a través de mí. Se dice que sabremos cuántas personas he evangelizado durante este año, con cuántas personas he hablado sobre este tema, o hay alguien que ha recibido la salvación verdaderamente mediante el fruto sacado. Por lo tanto, tenemos que reflexionar no solamente sobre 9 frutos del Espíritu Santo, sino el fruto de la salvación. Además, hay que pensar que si se ha terminado a orar por la evangelización a los padres, los compañeros de la empresa o a los conocidos sin dar fruto. Por eso, incluyendo todo esto, puedo chequear mi crecimiento. Y todo esto es decir 3 cosas. Primero, cuán fiel era yo a la enseñanza en la clase. Segundo, cuánto se cambiaron los niños a través de mi enseñanza. Tercero, cuánto he crecido espiritualmente. Si se evalúan bien las 3 cosas, parece que podéis tomar una decisión por la nueva clase que empieza desde marzo que viene. Hacer la reflexión no es para la reflexión solo, sino para el mejor avance, ¿no? Por lo tanto, si alguien ha cometido algún error, hay que arrepentirse. Después, hay que tener una decisión más firme para mejorarlo. También hay que orar más para recibir el nuevo año y que hacer un nuevo plan para cambiarme. Por eso, quiero hacer que se mejoren los niños y la clase cuando recibamos el nuevo año. E incluso quiero que crezca más mí mismo. Por último, vemos Santiago, el libro Santiago capítulo 3, versículo 1. 이 말씀을 고울 삼아서 내 자신을 판단해 보는 게 꼭 필요하다고 생각합니다. 그렇게 내가 내 자신을 판단하지 않는다면 주님 앞에 갔을 때 주님께서 우리를 직접 판단하실 겁니다. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El puesto conlleva la responsabilidad. Y cuando uno se vaya a Dios, recibirá uno entre galardón y reprensión a consecuencia de la responsabilidad. Pero se requiere más cosas a los profesores. La enseñanza
requiere más responsabilidad. Es el versículo que sabemos bien, pero terminando este año es necesario evaluar a mí mismo utilizándolo como el modelo. Si no evalúo a mí mismo, Dios me juzgará directamente cuando me vaya a Dios. Terminando este año, que sean los profesores que están más firmes reflexionando sobre más cosas. Acabamos la clase.